Viendo a hoy me tocó a mí, me decía Aarón acerca de un personaje que es conocido popularmente por amar la presencia del Señor y es precisamente Obed Edom. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y hacemos una oración? Señor, te damos gracias en esta tarde por el privilegio pues que nos das de estar en tu casa y de seguir, Señor, aprendiendo y conociendo más de ti, Señor. Renueva nuestro corazón y pon, Señor, de esa pasión, Señor, por ti. Ayúdanos, Señor, a través de estas lecciones y a través de las lecciones, Señor, que se están llevando en este lugar, Señor, que sean de grande bendición y que cada uno de ellos pueda crecer, Señor, en gracia y sabiduría delante de ti. Bendice cada uno de los corazones aquí presentes y que en esta tarde no sea la excepción, Señor, sino que también derrames de tu gracia como lo has hecho, Señor, en los servicios anteriores, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Doy gracias nuevamente por Aarón y Norma por hacerme la invitación y también doy gracias a los pastores por la confianza, ¿verdad? También de incluirnos aquí en este programa. Así que bendiciones a los pastores y que Dios siga bendiciendo y prosperando todo lo que emprendan. Si batallo un poquito con la vista, ustedes me han de disculpar un poquito porque tengo problemas con mi vista, pero aquí con los lentes esperemos que nos ayuden algo. Bien, rápidamente quiero que vayamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos a estar viendo ahí unos versículos que nos hablan precisamente del personaje que es el que vamos a estar viendo en esta tarde. Primera de Crónicas, capítulo 13, del verso 12 al verso 14, dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Y David temió a Jehová aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-edom en su casa por 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Es bien interesante, hace tiempo no soy muy dado yo a estar viendo películas ni la tele, solamente algunas noticias, algunos programas que a mí me parecen interesantes. Y ahora, hace poco tiempo estuve por aquí lastimado de mi pie, me hice una cirugía en la parte de la planta del pie y me estuve ahí como 4 meses. Entonces en esos 4 meses, por ahí miré una serie y esa serie se llama Mudanzas al Cielo. Y esa historia de Mudanzas al Cielo relata de una familia que se dedica precisamente a limpiar los lugares donde fallece una persona. Y esas personas que limpian y de tal manera que guardan todas las cosas que el difunto que partió ya no está, tenían una característica muy especial. Y la característica era que ellos podrían describir a la persona que había partido por las cosas que ellos guardaban y que en cierta manera ellos conservaban. Entonces, de esa manera, esos hombres parecían tener una fotografía de la persona que había fallecido. Y así muchas veces tenemos nosotros que aprender en la Biblia, porque hay personajes que relativamente no nos dice mucho la Biblia de ellos. Y este caso viene siendo Obed-edom, que de Obed-edom solamente se narra en esos versículos donde a final de cuentas David, después de ver la tragedia que había pasado, decide poner el arca en la casa de Obed-edom. Y parece ser que eso es todo. Buscando un poquito más en la Biblia, por ahí nos dice en primera de Crónicas capítulo 15, en el verso 21 y en el verso 18 y en el verso 24, ahí nos da otras características de este personaje, pero es todo. Entonces decir, vamos a sacarle mucho aprendizaje de tal manera que hay tantos capítulos que hablan de él, pues no es así. Pero si nosotros miramos con algunas de las palabras que dice acerca de Obed-edom, podemos nosotros conocer qué clase de persona era Obed
Edom, sin que la Biblia no nos narre mucha historia de ellos, pero con lo poquito que diga ahí es suficiente para que cada uno de nosotros en esta tarde podamos aprender lecciones que sean aplicables a cada una de nuestras vidas. En el libro de Romanos capítulo 16, en el verso 10, hay una palabra bien interesante y es un personaje llamado Apeles. Dice que Apeles era aprobado por el Señor, y es todo lo que dice. Es todo lo que dice de él. Pero en esa palabra quizás no diga mucho y a la vez dice mucho. ¿Por qué dice mucho? Porque el simple hecho de ser aprobado por el Señor habla de las características que este creyente vivía. Que era un hombre justo, que era un hombre prudente, que era un hombre santo, que era un hombre, como dice ahí, aprobado por Dios. Entonces, a pesar de que solamente son breves las palabras de Apeles, nos da también una lección en la cual nosotros tenemos que aprender. Y quisiéramos que de nosotros no se dijera mucho, pero lo poco que se diga, que sea de edificación. Que digan, uy, quisiera ser como fulanita, quisiera ser como el hermanito o como la hermanita, porque es bien tierna o es bien amable. Pero a veces se pueden escuchar otras cosas que no son muy agradables de nosotros en nuestro testimonio. Y es lo que vamos, vuelvo a decir, a tratar de poder entender y sacar lecciones prácticas en la vida de Obed-Edom para nosotros. Sin duda alguna, nosotros no podemos entender la vida de Obed-Edom sin el contexto de la historia cuando él entra a la historia sagrada. Es decir, él entra a la historia sagrada no por sus grandes atributos como un David, como un Moisés, como un Abraham, como un Gedeón, sino que entra a la historia como, valga la palabra, y perdón, como de chiripa. Entró nomás ahí porque se le complicó el asunto a David. ¿Y dónde vamos a meter el arca? En casa de Obed-Edom. Y ahí entra Obed-Edom. Entonces, vuelvo a decirte, veamos algunas cosas que tenemos que sacarle esas lecciones que deben de ser prácticas para ti y para mí. Lo primero que podemos encontrar aquí es el deseo, vuelvo a decir, leyendo el contexto y nos vamos a Crónicas capítulo 13, desde el verso 1 en adelante, ahí vamos a ver unas cosas bien interesantes para poder entender este contexto y analizar la historia de Obed y Edom. Se dice por ahí que el arca, que todos debemos de saber que el arca de Dios, el arca del pacto, el arca del testimonio, representa y simboliza la presencia de Dios. Y es interesante que nosotros podamos destacar o hacer notar este punto, porque en ese tiempo, escucha bien, el arca del pacto estaba olvidada. Es decir, la Biblia nos dice ahí en 1 Samuel capítulo 6 en adelante, de ahí nos dice que cuando pelearon los filisteos contra el pueblo de Israel, ellos capturaron el arca y se la llevaron por 7 meses, pero en 7 meses los filisteos sufrieron grandes consecuencias y tragedias. Tumores, les cayeron plagas de ratones, por lo que dice ahí. Y en ese tiempo, en 7 meses, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque no queremos nosotros que el arca esté con nosotros. Si el arca se queda con nosotros, nos va a destruir, nos va a matar a todos. Y se quedó ahí por 7 meses. Y dice que ellos llevaron el arca a casa de Abinadab. Y ahí se quedó otros 20 años. Y el arca parece ser como que queda en el olvido por un tiempo. No olvidemos, hermanos, que el arca representa la presencia del Dios mismo. Y pasa la historia, pasan los 20 años, los 7 meses, y todavía cuando Israel pide un rey para ellos, se presenta y se escoge a Saúl. Saúl fue un hombre en el cual tuvo en poco el arca del pacto en su ministerio de como rey. Y qué interesante, Missy decía, para darle la clase a los
adolescentes o a los jóvenes, al parecer, le pedía la gracia al Señor para sacar adelante, porque en sus propias fuerzas, pues nadie puede. Y más sin embargo, aquí el rey a pesar de que tenía un gran desafío, el de sacar adelante a un pueblo que en realidad era bastante, aún así tuvo en poco la presencia de Dios para su vida, para desarrollar su ministerio. Y me gusta que cada uno de nosotros seamos dependientes del Espíritu Santo para seguir nosotros en el ministerio que el Señor nos ha dado. Nosotros tenemos que aprender a ser dependientes de ellos. Yo recuerdo cuando yo empecé a dar clases a los niños, y ahorita me acordaba cuando Missy dijo que empezó con Génesis. A mí la pastora me dijo: Manuel, no hay quien dé clases, tú vas a dar clases a los niños. Yo apenas tenía relativamente unos 2 meses cuando mucho. Y en ese momento ya como que Dios había trabajado un poquito conmigo. Porque yo era beisbolista, pues ya no me queda mucho. Pero era beisbolista y yo todos los domingos jugaba y mi pasión era el deporte, el béisbol. Y cuando la pastora me dice eso, yo dije: en la torre, ya no voy a poder jugar béisbol. Y como que vino así una manera de confrontar a Dios o al deporte. Va a llegar en tu vida momentos en los cuales Dios te va a confrontar. Donde si Él va a ser el primero en tu vida o va a ser algo más de tu tiempo. Y Dios sin duda alguna no quiere que Él sea algo más de tu tiempo. Él quiere ser el único. Él quiere ser el primero. Y nosotros como iglesia debemos de aprender. Bien, así pasó. Y yo le dije a la pastora: bueno, pues yo les doy clases. ¿Y qué les voy a enseñar? Pues tú te arreglas ahí con qué le enseñas, me dice. Y yo pues como no sabía mucho, dije: aprendo de Génesis, así aprendo yo y aprenden ellos. Y así aprendí. Empecé. Y sin duda, Missy, lo que Dios tiene para tu vida es algo que a veces no nos imaginamos. Entonces, si ese fue solamente el inicio en mi vida, y lo que hizo en mí también lo puede hacer en ti y en cualquiera que está dispuesto a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Que no hay esto, yo aquí estoy. El Señor no busca hombres capacitados ni personas capacitadas. Él busca solamente la disposición, porque a final de cuentas la capacitación viene de Él. Y así empecé. Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser dependientes de la presencia del Señor. Entonces, 7 meses más 20 años en la casa de Abinadab, esa arca, y más el tiempo que Saúl gobierna por 40 años. Y el arca estaba olvidada. La presencia de Dios estaba olvidada en un pueblo que en realidad dependía de Dios. Y esto nos habla que muchas veces en nuestro estilo de vida va a haber cosas que va a parecer como que descuidamos la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Y ahí está el Dios que nosotros le amamos, le servimos y que decimos que es el primero, pero muchas veces estamos rodeados de tantas cosas, de tantas, ¿cómo dijeron? De tantas ocupaciones que a veces descuidamos el arca. Y el pueblo, yo creo que sin duda, esto fue lo que pasó. No es que quisieran olvidarse de Dios, pero las ocupaciones lo hacen que se olvidaran de Él. Vuelvo a decirte, 7 meses con los filisteos, 20 años en la casa de Abinadab y 40 años donde el rey Saúl en ningún momento le interesó el arca de Jehová, ni aún para desarrollar su ministerio. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega David, es coronado como rey, y aquí empieza la historia esta. David dice, y lo voy a leer, Primera de Crónicas capítulo 13, fíjense lo que nos dice aquí. Entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas. Discúlpenme si no alcanzo bien, perdone. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que se han quedado en todas las puertas
en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están en ellos, en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y aquí es en el verso 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y allí es donde Saúl le da una preeminencia en su ministerio, en lo que Dios tiene que hacer, a la presencia de Dios, para que él pueda llegar a ser a lo que el Señor lo estaba llamando. Así también es en nuestras vidas, hermanos. Si nosotros descuidamos la presencia del Señor, nos olvidamos de ella, sino que nosotros tomemos ejemplo y seamos como David, procurando siempre el arca de su presencia. Porque donde está su presencia, y eso es algo que como iglesia debemos de reconocer y entender, estar en la presencia del Señor viene a aliviar nuestro estilo de vida. Se dice que Moisés estuvo 40 días con el Señor en su monte. ¿Tú crees que Moisés se preocupaba por lo que iba a comer? No se preocupaba, ni hambre le daba. ¿Tú crees que decía, hoy la verdad, Señor, estoy cansado, déjame dormir un rato y mañana hablamos, mañana cuando salga el sol, déjame descansar un rato? Él no tenía cansancio, él no se estaba desgastando. Y es que algo ocurre cuando tú y yo entramos en el secreto de la presencia de Dios. Nos rejuvenecemos. Y muchas de las cosas, aflicciones y que puedan venir, el Señor se encarga de ellas, como se encargó en la vida de Moisés. Y es por eso que necesitamos, vuelvo a decir, a tener esa aplicación de lo que el arca debe de representar para cada una de nuestras vidas. Y no te voy a preguntar cuál es tu relación con la presencia de Dios, porque cada uno de nosotros la sabemos. Cada uno de nosotros nos conocemos. ¿Cómo está mi relación con el Señor? Pero aquí, más sin embargo, la Biblia siempre busca y trata de estimularnos a que tú y yo tengamos una comunión con su presencia. Y nos estimula a que nosotros deseemos estar más con el Señor. Y que podamos de tal manera tener esa comunión. Entonces, la historia pasa así y dice que el pueblo se había olvidado por mucho tiempo del arca de Dios. No la habían tenido precisamente, ni le habían dado la importancia que se requiere. El arca del pacto, vuelvo a decir, representa la presencia de Dios, porque Él desea tener comunión contigo y conmigo. Dice en el libro de Éxodo capítulo 25 en el verso 8, y harán un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Es que Dios quiere habitar, Él quiere tener comunión contigo y conmigo. Es que Dios desea tiempos a sola contigo y conmigo. Y es algo que nosotros, vuelvo a decirte, tenemos, a pesar de que ya no lo hemos escuchado, como que una y otra vez el Señor nos dice, yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero que tú aprendas a buscarme. Yo quiero que tú desees mi presencia. De tal manera que no sea como algo imposición, sino un deseo que nazca desde que nosotros nos levantemos, por conocer y ser dependientes de su presencia, porque a final de cuentas eso es lo que Dios quiere. Y dice, y me haréis y este santuario para que yo habite en medio de ustedes. Y hoy, 1 Corintios capítulo 6 en el verso 19, ahí nos dice, ahora el Señor ya no quiere habitar en ese templo. Él quiere habitar en tu templo, que es tu vida y mi vida. Ya no tenemos que ir a Jerusalén ni ir a esos lugares.
Yo creo que debemos de estar agradecidos porque tenemos la facilidad de tener y entrar en la presencia de Dios en tu cama, en tu trabajo, donde quiera que tú estés. Tú y yo tenemos este privilegio. Por lo tanto, no desaprovechemos. Eso es lo que el Señor quiere, habitar con nosotros en todo momento. Y a veces, vuelvo a decir, a veces las ocupaciones nos ahogan y a veces nos olvidamos de la presencia del Señor y nos levantamos ahí en nuestras propias fuerzas. Algunos, como decía la pastora, a veces con esa cara de limón que algunos, ¿verdad? Andan en el trabajo y todavía pues no están en la presencia del Señor. Dice la Escritura, en el libro de los Salmos, capítulo 16, en el verso 11, si mal no recuerdo, es donde solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, estar en la presencia, tener esos tiempos, nos van a ayudar y nos van de tal manera a hacer que nuestro carácter cambie. Y eso es lo que el Señor quiere, precisamente, tener esa comunión con nosotros. Sin duda alguna, hermanos, se dice por ahí, los estudiosos, que el arca del pacto representa a la figura de nuestro Señor Jesucristo. El arca del pacto era como una especie de una caja más o menos aproximadamente, más o menos así, casi de este tamaño. No era muy grande, arriba con sus dos querubines. Y esa arca del pacto, vuelvo a decir, hoy tipifica y simboliza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen invisible de nuestro Dios. Si alguien quisiera mirar a Dios, lo único que tenían que hacer es mirar el rostro de Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, se dice que el arca estaba compuesta de la madera de acacia y estaba cubierta de oro. El oro representa en la Biblia la divinidad y la madera representa, ahora sí, su humanidad. Es por eso que los estudiosos se dice que en realidad el arca hoy para nosotros representa la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso la importancia de que cada uno deseemos tener esa comunión con el Señor Jesucristo. Dice, el descuido del arca mostraba el desinterés que se tenía por Dios. Dios desea habitar con el hombre para tener esa clase de comunión. Y algo bien interesante que vamos a estar considerando aquí es que en la historia del contexto vamos a ver que muchas veces, hermanos, escucha bien esto, las buenas intenciones no son suficientes. En todo lo que hagamos nosotros, hermanos, las buenas intenciones no son suficientes, porque hay muchas cosas que queremos hacer correctas, pero de la manera incorrecta. Y esto fue lo que hicieron, o lo que hizo David. David quiso hacer las cosas correctas de la manera incorrecta. Y muchos de nosotros a veces podemos llegar también a caer en ese error. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 4, ahí nos da la historia de que Adán tiene dos hijos, uno era Caín y el otro Abel. Y dice que llegó el tiempo en el cual ellos tenían que ofrecer sus ofrendas, sus sacrificios, y ahí estaba Caín, ofreciendo sus ofrendas. Yo te pregunto, ¿es malo ofrecer ofrendas a Dios? Obvio que no, no es malo. Pero más sin embargo, la Biblia nos dice que Dios le agradó la ofrenda de Abel y la de Caín no le desagradó. ¿Qué es lo que haría la diferencia? Porque la ofrenda de Abel sí la aprobó el Señor y la ofrenda de Caín la desechó a un lado. Y fue tal su coraje que más adelante sabemos que Caín mató a Abel. Pero la pregunta es esta: ¿qué hizo la diferencia para que la ofrenda de Abel fuera aceptada y la ofrenda de Caín fuera rechazada?
esto nos da a nosotros, hermanos, que tú y yo podemos estar en la misma iglesia, cantar los mismos cantos, escuchar la misma predicación, tomar la misma lectura, pero unos pueden tener cielos abiertos y otros pueden tener cielos cerrados. Por la diferencia y la manera, no como estamos aquí, porque todos cuando venimos a la iglesia, todos parecemos angelitos, nomás nos faltan las alas, andar volando, pero cuando estamos afuera, somos distintos. En el libro de 1 de Juan capítulo 3, en el verso 12, nos dice lo siguiente: y no como Caín, que era malo, porque mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Bueno, pues porque era del maligno, dice ahí. Esto quiere decir que Caín, cuando presentaba sus ofrendas, tenía un carácter no agradable al Señor. Proverbios capítulo 15, en el verso 8 nos dice: porque las ofrendas del impío son abominación a Jehová. Eso es lo que hace la diferencia. Una ofrenda de una persona que vive impíamente, el Señor no la recibe con agrado. En una ocasión el maestro estaba en la esta de las ofrendas y iban a presentar las ofrendas, y el Señor dijo: si alguien tiene algo contra su hermano, deje la ofrenda ahí. Vaya y arréglese con su hermano y después viene y presenta su ofrenda. Es que Dios no está interesado tanto en las ofrendas. Está interesado más en cómo es tu actitud y mi actitud fuera de la iglesia. ¿Cómo somos fuera de la iglesia? Y eso es precisamente lo que Caín iba. Por eso nos dice la Biblia que no debemos de caer en el camino de Caín. Caín representa un falso creyente que profesa ser cristiano, pero que no lo es. Y no caigamos en el camino de Caín, como dice ahí, que aparentemente presentaba sus ofrendas, pero él vivía como quería. Y muchos de nosotros, dice, tenemos que aprender a lo que somos dentro de la iglesia, también serlo afuera donde estamos, y que podamos guardar nuestro testimonio. Pues este era precisamente el problema, y ellos estaban precisamente descuidando esa arca que representaba la presencia de Dios sobre sus vidas. Y decía: no bastan las buenas intenciones, haciendo lo correcto de la manera incorrecta. Dice aquí, en el capítulo 3, en el verso 1, vamos a ver algunas características por las cuales David hizo algunas cosas incorrectas, creyendo hacerlas de la forma correcta. Fíjense lo que dice en el versículo, estamos en el capítulo 3, en el verso 1. Dice: entonces David tomó consejo de los capitanes y de millares y de centenas, con todos los jefes. Ya más adelantito nos dice ahí que él hizo y consultó con el pueblo para ver la manera cómo iba a ser traída el arca a la casa. Ahora sí que David quería construirle. Y lo interesante de esto es esto, que en lugar de consultarlo con Dios, lo consulta con gente, con otro tipo de gente, en lugar de haberlo consultado con las personas indicadas, que vendrían siendo los sacerdotes. Y muchas veces así pasa en nuestras vidas, cuando tú y yo a veces tratamos de buscar un consejo y vamos a buscar el consejo, pero queriendo de que nos digan lo que nosotros queremos. Y vamos, no me dijo lo que yo, no me gusta. Porque a veces queremos que nos digan lo que yo quiero. No nos gusta que nos confronten, no nos gusta que nos digan en qué estamos mal. Queremos siempre que nos endulcen el oído y nos digan todo está bien. Y ese problema no es de ahora. Ese problema siempre ha existido. El pueblo de Israel le decía al profeta: ¿sabes qué? Ya no nos digas estas cosas. Endúlzanos el oído. Dinos mentiras. Porque eso es lo que le gusta al hombre. Y esto era precisamente lo que David estaba haciendo. En lugar de consultar con los sacerdotes, consultó con los jefes. ¿Y qué es lo que dicen en los versos más adelantitos? Y a ellos les pareció
bien traer el arca de la manera como ellos pensaban. Y ellos dijeron, vamos a traer el arca así, de esta manera y de esta manera. Y las consecuencias nosotros las miramos después. Por lo tanto, hermanos, cuando busquemos un consejo, seamos sabios para cuando nos dan el consejo, aunque no nos guste y no nos digan lo que queremos oír. A veces cuando van con los pastores, porque a veces es típico esto, van los jóvenes y sabes que pues ando de enamorado, pero no viene a la iglesia. No viene a la iglesia, pero yo me lo voy a ganar. Al rato vienen las consecuencias y ni a la iglesia vienes y al rato vienen las tragedias. Entonces, vuelvo a decirte, tenemos nosotros que aprender a escuchar los consejos correctos, aunque no nos gusten, aunque no nos digan lo que nosotros queremos oír. Y estos dijeron, así está bien. Dice en el siguiente versículo, el consejo de nuestros amigos, escucha bien, nunca va a sustituir la dirección de Dios. A veces podemos tener amigos en los cuales confiamos y lejos de ir con nuestro líder, con el pastor, la pastora en este caso también, buscamos gente que nos apapachen y nos digan lo que queremos oír. Y con ellos hacemos hasta grupitos. Y al rato vienen las consecuencias. Entonces, el punto número 2. El número 1 buscó consejo donde no tenía que agarrar el consejo. Tenía que haber ido con los sacerdotes y no lo hizo. Fue con sus amigos. Punto número 2. Trasladar el arca por medio de bueyes y no de levitas. Dice que cuando David dice, vamos, hay que traer el arca, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, hay que llevar a unos hombres y nos traemos el arca, compramos 2 bueyes, hacemos una carreta nueva y nos la traemos sobre los bueyes. Eso es algo que en realidad el arca, escucha bien lo que te voy a decir, el arca y la presencia de Dios no fue diseñada para estar en los lomos de un animal. La Biblia dice que el arca de Dios fue diseñada para ir en los lomos de los levitas. Para eso fue diseñada. Y más sin embargo, ¿qué hizo David? Me parece muy bien la idea, hay que hacer un carro nuevo y en ese carro nuevo ponemos el arca y sobre esos 2 bueyes. No, este fue el segundo error y es una enseñanza para ti, para mí. Si Dios quiere depositar de su gracia y de su presencia, va a ser sobre ti, sobre tu vida, y con eso debemos estar súper agradecidos, que la presencia de Dios vaya con nosotros. Lo dijo Aarón hace ratito cuando hablaba acerca de Moisés, y Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, mejor no nos lleves ni nos saques. ¿Y qué le dijo el Señor? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Eso es lo que hace la presencia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Tienes aflicciones? ¿Estás cansado? ¿Sientes que no puedes? ¿Sientes como que los problemas vienen y ahogan? Descansa en la presencia del Señor. Porque sin duda el mismo que le dijo a Josué, no te dejaré ni te desampararé, es lo que nos dice en Hebreos capítulo 3 en el verso 5, no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué de temer al hombre? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Aprender a descansar, de estar en la presencia del Señor. ¿No dice la Escritura acaso, echa sobre mí todas vuestras ansiedades? Porque yo tengo cuidado de vosotros. Entonces, ¿por qué a veces andamos achicopalados? Porque a veces andamos así como que traemos el medio mundo arriba y como que no podemos. Descansemos en el Señor. Porque vuelvo a decirte, en su presencia Él nos dará el descanso que cada uno de nosotros necesitamos. Cuando se habla de carros nuevos, por ahí los intérpretes y muchas de las personas que tienen una aplicación hablan precisamente de buscar novedades para traer la presencia del Señor. Yo no estoy en contra de esto, hermanos, de que si ponen una lucecita, que si ponen humo, porque en algunas iglesias yo estoy yendo a Horizonte y en Horizonte hacen ese tipo pues ponen luces y humos. Yo vuelvo a decir, yo no estoy en contra de eso, pero nunca debemos
de pensar de que porque por la buena música, que por hacer ese tipo de cosas, en realidad va a venir la presencia del Señor. No es así como viene la presencia del Señor. No estoy diciendo que es malo tampoco, pero nunca nos desviemos de las cosas que verdaderamente atraen la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 7, segunda de Crónicas capítulo 7, en el verso 1, ahí nos dice una de las maneras y las formas cómo puede llegar la presencia de Dios a cada una de nuestras vidas. Y estas son las que tenemos que aprender a imitar, no lo que piensan o lo que digan. Oye, pastor, si hacemos esto, ¿qué te parece si buscamos la manera? Hay que buscarlo primeramente en la Biblia de cómo atraer la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Y ahí vuelvo a decirte, segunda de Corintios capítulo 7, Crónicas, perdón, segunda de Crónicas capítulo 7, es un verso muy conocido. En el verso 7, capítulo 7, verso 1, perdón. Samuel. Decía por ahí en cierto pastor que le escuché y cuando no encontraba el versículo nomás decía, espérenme una hora. Espérenme una hora, hermanos. Aquí está, en la segunda de Crónicas, capítulo 7, en el verso 1. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Una de las formas en las cuales bíblicamente podemos atraer la presencia es a través de la oración, es a través de nuestra comunión. Y la oración, a pesar de que podemos tener 10, 15, 20, 25, 30 años en la iglesia, a veces seguimos batallando para ser hombres de oración. Si yo les preguntara a ustedes cuánto tiempo oran al día, no voy a preguntar, voy a dar números solamente. ¿15 minutos? ¿30 minutos? Y no me contestes. ¿1 hora? 2 horas? No, te estás yendo muy 1 hora, 2 horas. Que ya voláramos, ¿no? Porque como iglesia no tenemos el hábito de la oración. Y batallamos. No estoy diciendo que yo batallo. O sea, no te estoy hablando algo de que quizás. No, es que yo batallo. Y creo que como yo también batallo, muchos de nosotros batallamos y tenemos esta lucha, pero es una de las formas en las cuales la presencia de Dios va a llegar a cada una de nuestras vidas. ¿Quieres tú ser transformado? Seamos hombres de oración. ¿Sabes cómo vinieron los avivamientos sobre los pueblos, sobre las vidas de las personas? Con oraciones. Y esa es la clave. Para que tu vida sea avivada, tenemos que ser personas que tengamos ese hábito de la oración. Que empecemos con un tiempo y que si digamos, no siento nada, dile al Señor que no sientes nada. Y dile así, no me voy a ir hasta que baje tu presencia. O como dijo Jacob, hasta que no me bendigas, a que no sienta yo tu presencia y me dé la confianza de seguir adelante en medio de mi temor. Porque eso es lo que tenía Jacob. Tenía temor de encontrarse con su hermano Esaú, de que lo iba a matar. Pero estuvo esa noche peleando hasta que fue bendecido. ¿Cuáles son tus temores? Véncelos a través de la oración. ¿Qué es aquellas cosas que quizás te quitan el sueño? Y yo no lo sé, pueden ser tantas cosas diferentes, pero si nosotros aprendemos a descansar en la presencia de Dios a través de la oración, el Señor va a disipar y vamos nosotros a poder caminar un poco más ligeros. Eso es la presencia, pero experimentarla en nuestras propias vidas. Que nosotros podamos en realidad tener la experiencia propia, no que
Yo he escuchado, he leído y he visto muchos testimonios de hombres de oración y es bueno porque en cierta manera sí te estimulan, pero nada como la experiencia personal para seguir adelante. No de lo que yo escuché, sino de lo que yo estoy viviendo. Ojalá el Señor en esta noche venga y desafíe a una generación de hombres de oración. Si la iglesia fuera, ¿verdad? Si fuéramos, porque yo también debo de incluirme, fuéramos hombres de oración, nuestras iglesias serían bien diferentes y bien distintas. A veces no tenemos el detalle de que cuando me gustó lo que dijeron, no sé si fue la pastora, no recuerdo quién dijo, ¿habrá alguien nuevo en la casa del Señor? ¿Una visita? Porque a veces nosotros como creyentes ni siquiera tenemos la educación de saludar a la visita. A veces solamente es una persona, hermano, y todos los demás indiferentes, cuando tú y yo deberíamos de estar alegres cuando llega una persona a la casa del Señor y hacerla sentir, pero no. Estamos listos para irnos al fútbol, irnos a comer, irnos a otro lugar, y la persona que vino aquí se sintió extraña, no se sintió en casa. ¿Por culpa de Dios? No, es por ti y por mí, que no nos preocupa más que las cosas egoístas, lo que nos preocupa a nosotros mismos. Tengo que irme para allá, tengo que hacer lo otro, tengo que ir al mandado, tengo que lavar. Sí. ¿Y la visita? Si nos visitó y ese fue el trato, ya no va a volver. No va a volver. Va a buscar otro lugar donde pueda sentirse apreciada y amada. Y tenemos nosotros que trabajar en esos detallitos. O sea, ¿qué se te pierde a ti con decirle, Dios te bendiga y me da gusto que nos hayas visitado? Esperemos verte en otra ocasión. Esa persona se va a sentir distinta y cambiada. Porque se siente valorizada. ¿A cuántos de ustedes no les gusta que los valoricen su trabajo? Que alguien te diga, oye, qué bien está haciendo el trabajo, te diga tu patrón. O que seas siempre indiferente y entre más trabajo te da. Todos necesitamos ese tipo de estimulación, pues también lo necesitan la gente que anda buscando a Dios con sus cargas y vienen a la iglesia a tratar de encontrar eso que no encuentran en el mundo, pero que a veces nosotros estamos tan ciegos que no miramos y estamos, vuelvo a decirte, por las fricciones, necesidades, ocupación, lo que tú tengas, a veces es el deporte. Espero que aquí no haya mucho que le guste el fútbol. O si les gusta el fútbol, bueno, que no sea tanto su pasión y que el Señor sea más su pasión que el deporte. Y podamos tener un tiempecito. Bien, ya voy a terminar, hermanos, voy a terminar. Dice aquí, Dios bendice a Edom. Ya lo vimos, la manera como en realidad fue bendecido. Voy a terminar casi con unos puntos bien interesantes. De Edom se nos dice que era un hombre que marcó la diferencia porque con Abinadab estuvo por 20 años el arca del pacto. Pero no hay ni un registro de que haya pasado algo bueno y algo malo. Pero rápidamente aquí se ve la diferencia y en 7 meses se dice que el arca trajo bendición primeramente en la vida de Edom y en su familia, en su casa. Esto quiere decir que primeramente para traer la bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, tenemos que ser los primeros en buscar la presencia del Señor. Nosotros, a veces son los hijos los que andan estimulando y apoyando a los padres. Y cuando nosotros, como padres, y qué bueno que la mayoría somos mayores aquí, tenemos que ser los ejemplos para que ellos deseen la búsqueda y la presencia de Dios a través de nuestras vidas cuando nos ven la manera como tú y yo le servimos a Dios. Porque servirle al Señor, escucha bien, es un privilegio. ¿Sabes lo que significa Obed-Edom? Obed-Edom significa siervo de Edom. Y era lo que él tenía, esa característica de siervo. Él no buscaba
plataformas donde ser populares. De hecho, la Biblia te vuelve a decir, él entra por chiripa, pero él no buscaba ser popular. Él lo que quería ser un servidor. De aquellos que no buscan lugares, sino que saben que lo que hacen, Dios lo toma en cuenta. Aunque los demás no lo valoren, aunque los demás no lo vean. Porque muchas veces nosotros como líder, a veces podemos pasar desapercibidas ciertas acciones que hacen algunas de nuestras ovejas, y las ovejas están esperando. Cuando hizo algo, quizás dirigió y esperaba algo de que alguien le diga, oye, qué bien lo hiciste. Y no, nadie. Y vuelvo a decirte, está buscando la manera como, no la aprobación, sino el sentirse que lo que él ha hecho, alguien puso atención. Y aquí Obed-Edom, él no buscaba ni la popularidad, porque él sabía al Dios que le servía. Me gusta mucho lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 6 en el verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar ninguna de nuestras obras, sino que al contrario, Él sabe que sirviendo a las demás personas, le servimos a Él. Dios no es injusto. Y por eso te digo yo, amada iglesia, no perdamos la oportunidad de servirle al Señor. Hagas lo que hagas. A mí, en alguno de los ministerios que el Señor da, en el libro de Efesios capítulo 4, en el verso 11 y en el verso 12 nos dice lo siguiente: porque Dios, ¿verdad?, en cierta manera llamó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los dones ministeriales. Y dice, y los dio como dones para la edificación del cuerpo de la iglesia. Es decir, que lo que tú haces y lo que yo haga tiene que ser para edificación de la iglesia. O sea, trates y busques y hagas, es para la edificación. Lo dijo, vuelvo a repetir, se me da que fue esta Missy, para edificar, para hacer de bendición. Y eso es lo que Dios está buscando, y esto es lo que había en la vida y el carácter de Obed-Edom, un servidor de Dios. Y él pudo experimentar la presencia de servirle al Dios verdadero, y el Señor lo bendijo, porque lo hacía de una manera correcta. No porque, pues David aquí me trajo el arca, está viendo que mató no sé cuántos allá. Dice que a los betsemitas mató a 50,000, 70 hombres, y aquí me trae esta arca. ¿Qué voy a hacer yo con esta arca? Él no dijo eso. Él vio el servicio como una oportunidad para servirle a aquel que es el primero en su vida. Y así es como cada uno de nosotros tenemos que aprender a ver las oportunidades. Una oportunidad que nos da para servirle a aquel que murió por nosotros, aquel que dio su vida por nosotros, o como dice en el libro de Romanos capítulo 8 en el verso 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo nos dará juntamente con él todas las cosas? Si ya nos dio lo mejor. ¿Tú qué estás buscando del Señor? ¿Piensas que Dios no tiene cuidado de esos detallitos? Si ya te dio a su hijo, lo entregó en la cruz por ti y por mí, ¿cómo no te va a dar aquellas cosas que tú puedes estar necesitando? O que por un tiempo estás orando y sientes como que no llega todavía. Mas sin embargo, vuelvo a decirte, Dios, si ya nos dio a su hijo, esas cositas también nos las va a dar, porque Él ya nos dio lo mejor. Decía yo, Obed-Edom tenía dos funciones. En Primera de Crónica capítulo 15 en el verso 21 y en el verso 24, ahí nos dice que Obed-Edom era el hombre que cerraba las puertas.
Y en el versículo 21 nos dice que él era un hombre que tenía siempre su arpa lista para tocarle al Señor. Dice, tenía su arpa afinada. ¿Y qué te quiero decir yo con el arpa afinada? De que siempre estés preparado para cuando el Señor esté buscando gente que quiera servirle. Que tú tengas tu arpa afinada para cuando llegue la necesidad, diga tú el primero: he aquí, heme a mí, envíame a mí. El Señor lo que le dijo a Isaías en el capítulo 6 lo sigue diciendo hoy a la iglesia. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿No dijo el Señor, la mies es mucha y los obreros pocos? Porque solamente es un remanente que está dispuesto a dar su vida y a servirle a su Dios. No son todos. Qué bueno que así fuera, que fueran todos, pero no es así. A veces estamos ocupados, vuelvo yo a decirte. Dios sigue buscando obreros. Él dice, y si alguno se limpia, será instrumento útil de honra para mí. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. No es cualquiera, es aquellos que desean llevar la gloria de Dios sobre sus hombros, que no quieren ponerla sobre otras personas, sobre otras cosas, sino que están dispuestos a ser ellos los portadores de la gloria para cambiar el mundo. La gente necesita servidores. Concluyo con esto. La Biblia nos habla que hubo un personaje llamado Naamán. Y la vida de Naamán hubiera sido un fracaso si no es por dos criados. Bueno, una criada y el otro criado. Porque conocemos la historia de Naamán y no lo voy a repetir. Naamán, un leproso, general del ejército de Siria. Era valeroso en extremo, era un gran hombre y era estimado por el rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias. Pero dice la escritura, era leproso. Era leproso. O sea, todo estaba bien, pero era leproso. La lepra en aquellos tiempos era una enfermedad que humanamente no podía ser sana. Cuando el rey de Siria le dice, ¿sabes qué? Te voy a enviar al... Bueno, no lo dice, pero primeramente a la historia me quiero meter con esta muchachita. Porque dice que de Siria salieron bandas armadas y llegaron a las tierras de Israel y capturaron a una muchachita. Y esta muchachita fue llevada a servir a la esposa de Naamán. Esta muchachita marcó la diferencia en esta historia. Porque si no es por esta muchachita, Naamán hubiera muerto de lepra. La historia que conocemos de Naamán hubiera quedado no concluida. Se necesitaba a una sierva para que pudiera llevar el mensaje que podría sanar a Naamán. Y esta muchachita, escucha bien lo que te voy a decir, para servir tuvo que ser sanada interiormente. ¿De qué es sanada interiormente? Ella fue una muchachita arrebatada de su familia, siendo pequeña. La arrebataron de sus padres, la arrebataron de sus hermanos, la arrebataron de su tierra, de sus amigos con los cuales ella convivía, y se la llevaron a una tierra que no conocía. Y no se la llevaron como una reina, se la llevaron como alguien, una esclava, una servidora. Pero ella no tenía un corazón amargado. Ella no dijo cuando vio a Naamán, el general, y le dijo, qué bueno que te llenaste de lepra. Eso y más te mereces por haberme arrancado de mi familia. No dice eso.
Al contrario, dice: si mi siervo, si mi Señor fuere con el profeta que está en Samaria, el profeta lo sanaría. Ella había sido sana para sanar. Y tú y yo necesitamos ser sanados en nuestro interior para sanar a otras personas. Y aquella muchachita, el peso de tener ese mensaje de fe, de esperanza, de paciencia, de consolación, como decía Romanos capítulo 15 en el verso 4. Y Naamán se va y dice que el rey envía cartas. Y algo bien interesante, dice que cuando Naamán sale con 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Aquellos que tratan de evaluar lo que representa ahora en la actualidad, el oro al parecer está a 60,000 pesos el kilo. Naamán llevaba 64 kilos de oro y 344 kilos de plata. Está hablando de más de 50 millones de pesos lo que él llevaba para pagar por su sanidad. Conocemos la historia. Cuando llega por allá, el rey se rasca las vestiduras. Dice: este rey de Siria solamente está buscando ocasión para venir a hacer guerra contra mí, porque me dices que está enviando a su siervo para que lo sane. ¿Soy yo acaso Dios para que mate y dé vida? Es que era Dios el único que podía sanar de la lepra. En eso escucha Eliseo lo que el rey se rasga y dice Eliseo: mándamelo a mí para que sepa que hay profeta en Israel. Se lo envían. Aquel hombre orgulloso, Naamán, general, títulos grandes, era estimado por el rey, o sea que llevaba una diligencia ahí grande. Y cuando se va y llega a la casa de Eliseo, Eliseo dice a su criado: ve y dile que se estambulla 7 veces en el Jordán y será limpio. Y en cuanto va llegando le llega el siervo y se enoja porque no lo recibió el profeta. O sea, no sabe quién está aquí. O sea, el general no sabe lo que traigo. Tengo para construirle su casa y hacerle tantas cosas. Y Naamán dice que se regresa enojado. Y todavía me dice que me vaya y me zambulla en ese Jordán que está inmundo y sucio. Habana y Farfar son mejores ríos que estos. Y si yo me meto ahí, yo puedo ser limpio. Dice que cuando él se da vueltas y se enoja regresándose con su lepra, aquí entran en acción los otros siervos que marcaron la diferencia para que la historia de Naamán fuera distinta. Y le dijeron: padre, el profeta solamente te ha dicho que te vayas y te sumerjas 7 veces en el río. Yo estoy seguro, porque como tú eres un hombre valeroso en extremo, eres un Juan sin miedo, haces cosas atrevidas, no le tienes miedo a nada. Yo estoy seguro que si él te hubiera pedido 700 filisteos, los filisteos se los traes. Pero no te pidió 700 filisteos, no te pidió algo grande. Solamente te dijo: sumérgete 7 veces y serás limpio. Fue persuadido y aquel hombre se metió 1, 2, 3. Ustedes se pueden imaginar la cara de Naamán y de los que le rodeaban cuando él se zambullía. Se va y salía y se miraba, se tocaba. La 4ª y todavía sigue la lepra aquí. Síguele. El profeta dijo que eran 7 veces. Se sumerge y en la 7ª, cuando sale del agua, se da cuenta que no hay lepra en sus manos, se toca su rostro y fue sano como la piel de un bebé. ¿Y todo gracias a quién? A siervos que tenían la actitud de siervos.
Y eso es lo que va a marcar a esta generación, la actitud de siervos. No estamos en la iglesia para que nos sirvan, estamos en la iglesia para servir. Ese es el ejemplo que nos dio el maestro. Yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar la vida por los demás. Este tipo de carácter que había precisamente sobre Obed-Edom es la generación que Dios está buscando para estos tiempos. Gentes que sean y tengan la actitud de siervos. Que las iglesias de ahora puedan en realidad sumergirse en estas enseñanzas y prácticas que deben de traernos lecciones para cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. El versículo, y esto se lo llevan por ahí, si se lo pueden aprender de memoria, se los encargo. Juan capítulo 12 en el verso 26. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hará descender de su presencia, hará hacer aquellas cosas que por nosotros mismos no podemos, porque hemos aprendido a cultivar un carácter de siervo. Yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie. El tiempo se nos vino, dije 40 minutos, a lo mejor no puse atención, pero a final de cuentas este era el mensaje de lo que podemos nosotros aprender en la vida de Obed-Edom para nuestras vidas. Lecciones que tienen que ser radicales en nuestra forma de pensar y de vivir, para ser diferentes. Yo siempre he dicho esto: la persona que tiene que ser un modelo de virtud, la persona que tiene que ser un modelo en este mundo es el creyente. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Eso es lo que busca Dios en la vida de cada uno de nosotros. Seamos ejemplos en tu trabajo, en mi familia. A veces no podemos nosotros ser farol en la calle y oscuridad en la casa. Tenemos que empezar por Jerusalén, Samaria, y irnos de esa manera. Señor, yo quiero darte las gracias, Señor, por el privilegio y por la bendición de tu palabra, Señor. ¿Cómo es que a través de ellas vienes a cambiar nuestra manera de pensar? Vienes a moldear, vienes a transformar nuestra forma, Señor, de actuar. Es tu palabra la cual dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Trae una transformación, Señor, que podamos cada uno de nosotros salir distintos de aquí, y salir distintos pero con la actitud, Señor, de servir, de querernos comer al mundo con la actitud, Señor, correcta. Que aprendamos a hacer las cosas, Señor, correctas y de la manera correcta, Señor. Que en todo momento, oh Dios, aprendamos de estos personajes que vienen a darnos lecciones, Señor, para que seamos distintos y cambiemos también nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad, Señor, está que necesita a generaciones distintas. La sociedad necesita de esos jóvenes que sean enseñados primeramente en su casa, para que tengan influencia en su sociedad. No que ellos sean enseñados y tengan la influencia del mundo para ser contaminados, sino como le dijiste a Jeremías: seas tú de tal manera haciéndolos cambiar a ellos y no que ellos te cambien a ti. Bendecimos, Señor, la iglesia, y que en este lugar, Señor, se cultive más ese carácter, ese espíritu, ese deseo, y no sea como en los tiempos que acabamos de ver, que descuidemos la presencia de tu Santo Espíritu. Que
cada uno de nosotros podamos entender que nosotros hoy somos ese templo donde tú deseas morar y habitar con cada uno de nosotros. Ven y bendice y toca cada uno de los corazones en este lugar, Señor. Que tu palabra caiga, Señor, de tal manera como ese refrigerio en tiempo, Señor, donde nuestras tierras, Señor, están como secas, están como estéril, y vengas a traer vida y vengas a traer, Señor, esos estanques de agua en tierra seca, Señor. En el nombre de Jesús, que cada uno de ellos, Señor, sea la influencia necesaria para esta generación que necesita nuestra sociedad. Levanta hombres y mujeres, Señor, dispuestos a llevar, Señor, la gloria sobre sus hombros, no sobre otras cosas, sino sobre sus propias vidas. Dispuestas, Señor, a pagar el precio como verdaderos levitas, consagrados, Señor, delante de ti. Porque somos una nación escogida, real sacerdocio, nación santa, para que cada uno llevemos, Señor, ese mensaje que tú nos has traído, Señor. Nos trajiste de las tinieblas a esa luz admirable. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo, Señor, a tu iglesia y te doy gracias por este tiempo.